Bienvenidos todos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a revisar qué es Karate Framework. Vamos a entrar en una clase meramente teórica. Ya en la clase anterior hicimos un ejercicio, así que ahora vamos a llevar a lo teórico y vamos a explicar las diferentes partes del flujo de karate, algunos beneficios, unos contras, para que te quede mucho más claro de qué trata la herramienta que estamos utilizando en este curso. ¿Qué es Karate? Karate, bueno, Karate Framework fue desarrollado por Peter Thomas y lanzado en 2017 oficialmente como un proyecto de código abierto bajo la organización Intuit Karate de GitHub. Esto todavía el Intuit.karate, recuerden, es lo que está, o es el nombre, la nomenclatura que tiene en el Maven Central también. ¿Qué es entonces? Es un framework de código abierto, ¿cierto? Diseñado para simplificar y potenciar las pruebas de API e interfaz de usuario. Ahí vamos a hacer una breve explicación posteriormente. Se basa en el lenguaje Gherkin, es decir, en Cucumber en este caso, para escribir las pruebas de forma legible y expresiva. Combina automatización de API REST e interfaz de usuario en una sola herramienta, lo que lo hace único en su tipo, ¿vale? ¿A qué se refiere esto? Que hay algunas herramientas que son únicamente para pruebas pensadas en pruebas de API, ¿cierto? Como el mismo Postman. Y librerías como Selenium o Playwright que están enfocadas principalmente en interfaces de usuarios en navegadores web. Y Karate inicialmente estaba pensado para mezclar esos dos mundos, ¿ok? Proporcionar una interfaz o un conjunto de pasos dentro de este feature de los Gherkin para invocar y ejecutar y realizar validaciones en pruebas de API, pero también podemos hacerlas sobre pruebas de interfaz de usuario. Podríamos crear perfectamente nuestros propios pasos, tal cual si fuese el feature un Cucumber común y corriente, ¿cierto? Definir posteriormente estos pasos y la lógica para interactuar con los navegadores, aunque también Karate soporta abrir un navegador como si estuviésemos trabajando en una versión de Selenium simplificada, ¿vale? Características principales, automatización de API, obviamente que es el fuerte de Karate y es precisamente con lo que a la fecha del día de hoy, de 2017, ahora ya han pasado varios años, se quedó, ¿ok? Esta es como la característica principal y el principal uso que se le da a Karate. Permite escribir entonces pruebas de API de forma muy sencilla, ya lo vimos, ¿cierto? En cuánto, 5 minutos escribimos una prueba muy rápida. Utilizando el formato Gherkin ofrece soporte completo para HTTP, JSON, XML, entre otros formatos de datos comunes. Podemos leer y escribir en formato JSON de una forma muy simplificada. Automatización de UI o interfaz gráfica o User Interface o interfaz de usuario, ¿cierto? Permite escribir pruebas, ¿cierto? Sin la necesidad de herramientas adicionales. Puede utilizar el WebDriver, ¿cierto? Para interactuar con navegadores web como Chrome, Firefox, etcétera. En una forma, como digo, muy simplificada a lo que es Selenium, ¿vale? Y por lo tanto también muy limitante. Integración con Maven y Gradle, en nuestro caso, se integra, obviamente ya lo vimos, fácilmente con proyectos ya utilizando cualquiera de estas dos herramientas sin ningún problema. ¿Cómo podremos entender veamos primero lo largo. Soporte para pruebas en paralelo, eso lo conversamos al inicio. Se nutre de las características de Unit, en este caso para facilitar las pruebas en paralelo, aunque nativamente Karate también las soporta. Genera informes, también lo vimos, los informes básicos de Karate, muy simples, pero no por ello menos eficientes. Y cómo interactúan estas herramientas que nosotros tenemos en nuestro proyecto lo podemos ver desde la siguiente forma, ¿cierto? Tenemos Unit, tenemos Cucumber, que es donde creamos los features, tenemos el propio framework de Karate y Java, ¿ok? Una nota al margen, cuando hablamos del framework de Karate, es precisamente porque a diferencia, por ejemplo, de Selenium o Playwright o Cypress, que son librerías de automatización, Karate va a proporcionar las librerías, pero nos va a dar una forma de cómo utilizar esas librerías. Por eso es un framework, ¿vale? Cucumber, por ejemplo, también es un framework. En este caso está Cucumber y Karate bien juntos, trabajando muy de la mano. Karate se basa o se nutre de todo lo que ya incluía Cucumber.
para crear sus propios pasos personalizados, que son los que vimos en el ejemplo. Ahora, ¿cómo es el flujo de la prueba? Básicamente, acá tenemos la ejecución. Podríamos verlo de esta forma. Nosotros ejecutamos utilizando unit, ¿cierto? Cuando ejecutamos utilizando unit, indicamos un tag. Este arroba test, por ejemplo, que se indica en el ejecutor, que se los voy a mostrar por acá. Ahí está. Este arroba test, ¿cierto? Esta podríamos decir que es lo de la parte de unit, lo particular de unit, aunque diga karate, porque recuerden que la librería que instalamos en el POM, acá, esta de acá, tiene los dos mundos juntos. Tiene tanto unit como karate, ¿ok? Lo que hicieron acá estos chicos de Karate Labs fue incluir en su propia librería todo lo necesario para una prueba como un todo en uno, ¿ok? Como un all-in-one. Así se evitaba también algo que se daba muy común en estos proyectos de automatización, que Karate avanzaba en una versión, por un lado, Unit, que se utiliza no solamente para Karate, sino para pruebas unitarias, pruebas con Selenium, lo que sea, por otro lado. Entonces a veces había mucho conflicto entre versiones. Lo que hicieron los chicos de Karate Lab fue juntar todo esto, crear esta librería que ya tiene Karate, tiene Unit, y son versiones que son completamente compatibles entre sí y van escalando solamente esta librería a medida que necesitan actualizar cualquiera de las dos internas que tienen. Tienen Karate Core, Unit, todo lo necesario, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros ejecutamos esto, que aunque sea una clase karate, ¿cierto? O un objeto karate, por debajo está unit, lanzamos este tag en base a esta configuración que dice classpath feature, ¿cierto? Él va a venir acá, pip, va a buscar acá en la carpeta resource, ¿cierto? De test, va a buscar los features y va a buscar cuál coincide. Esto es Cucumber, que vendría siendo la parte de acá, ¿ok? Eso es Cucumber nativo, por decirlo de alguna forma. Ahora, cuando estamos leyendo y el Cucumber nos va a indicar qué se va a ejecutar o qué acciones va a ejecutar, ¿cierto? Toma este escenario en este caso, que es el que coincide con el tag, que está acá. Toma este escenario y dice, ok, voy a ejecutar el escenario validación de API, ¿cierto? Y acá empieza el paso a paso de Cucumber, que también vamos a hacer una clase solo para explicar esto, ¿ok? Pero acá empieza el paso a paso y estos pasos que están acá son pasos propiamente y particulares de karate, ¿ok? Son pasos hechos que están incluidos y definidos ya en la librería de karate. Entonces, en este momento, dentro del Gherkin, dentro de este feature, ya hay definiciones de pasos preexistentes de karate, que es lo que tenemos por aquí más o menos. Entonces, una vez que se identifican estos pasos cuando nosotros vamos a ejecutar, el Gherkin va a hacer este match. Internamente, ¿cómo funciona esto? Si no fuera un proyecto karate, Gherkin diría, ok, debo ejecutar el paso que se llama URL, por ejemplo, que hay aquí una variable, está encerrada entre comillas, y él iría, en otros casos, a buscar esta definición de paso, ¿cierto? A alguna de las carpetas de acá de Java. En este caso no es necesario porque esta definición de paso ya existen, ya están hechas estas lógicas en karate. Entonces, como ya están hechas estas lógicas en karate, Cucumber va directamente a las clases de karate y ahí está toda la lógica para hacer en este caso, un get a esta URL, ¿vale? Pero si no fuese el caso de que este no fuese un proyecto karate, nosotros tendríamos que definir acá en alguna carpeta como llamada steps o definition, etcétera, estas lógicas, ¿ok? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá, Cucumber lo que hace es lee el tag, como les comentaba, va a ejecutar los pasos paso a paso. Él se pregunta, ya, este paso está hecha la lógica o está creada la lógica o el método que satisface este paso. ¿Cómo Karate ya los tiene integrados? Sí. ¿Y cómo los ejecuta Karate? A través de su lógica interna, de su definición de pasos interna, pero obviamente sobre Java, ¿ok? Que es la parte final de acá de nuestro flujo. ¿Vale? Suena un poco enredado a lo mejor al principio para algunos, sobre todo si te vienes integrando al mundo de la automatización, pero podemos verlo de la siguiente forma, ¿ok? Y lo vamos a simplificar con un ejemplo. Si ya lo entendiste o esto para ti es
cosa ya completamente sabida, puedes saltarte esta pequeña explicación, pero la damos entendiendo que este curso lo ve gente tanto avanzada como gente que está recién comenzando, ¿vale? Pensemos un poquito en ellos, ¿vale? Entonces, una vez que le decimos o que le damos play acá con el run, lo que hace unit primero, ¿vale? Va a lanzar esta ejecución. Esta ejecución tiene ciertas características, como por ejemplo que el classpath de los features donde están estos tags se le da una ruta. En este caso es feature. Si tuviésemos los tags en otra carpeta con otro nombre, debemos darle el nombre correcto acá. Por defecto, esto siempre lo va a buscar a la carpeta test dentro de resource, ¿vale? Desde resource parte la ruta que debemos especificar acá. ¿Ok? Una vez que le pasamos el tag, él va a consultar si ese tag existe en cualquiera de los features que tenemos en esta carpeta. Aquí podríamos tener 100 y él va a preguntar cuál de esos archivos tiene este tag, perdón. Una vez que lo encuentra, le da el pase, por decirlo de alguna forma, a Cucumber. Cucumber viene y dice, ok, estamos acá en el tag, ¿cierto? Acá vamos a comenzar. Entonces, el escenario que se va a ejecutar tiene un nombre y aquí comienza el paso a paso. El primer paso es un given o un dado en español que tiene como nombre, o sea, que tiene como título URL. Ay, pero discúlpenme un segundo. Ahí sí, el Aulo haciendo su magia. Entonces, les decía, este paso se llama URL y acá tiene una variable, ¿ok? Entonces, Cucumber, ¿qué hace por debajo? Dice, ok, voy a ejecutar este paso y este paso, que esto es solamente una declaración, ¿ok? Debe tener una definición de esa declaración para satisfacer la lógica. Es decir, debiese existir un paso acá en Java, ¿cierto? En una clase, ¿cierto? Un método, una función Java que tenga esta firma. Por ejemplo, que se llame public void URL y acepte un parámetro string. Que esto en el fondo esto es un string, ¿vale? Eso sería si esto no fuera un proyecto karate, ¿vale? Pero como esto es un proyecto karate, Cucumber dice, ah, ok, vamos a ejecutar este paso y karate, estos pasos, por ejemplo, este paso que tiene una URL y que después recibe un string, ya existe dentro del mundo de karate, dentro de las librerías de karate. Entonces, cuando Cucumber lo va a buscar, ya existe porque está definido en karate. Por eso es importante que sea URL y no sé, por ejemplo, mi URL. Si yo ejecuto esto, esto va a fallar, porque mi URL no existe en las librerías de karate. Entonces, solamente URL para setear la URL que vamos a utilizar. Luego indico, esto es en el when, puede ser en un i o en un and, ahí vamos a ver, o en un then, incluso si me vuelvo loco. Pero esta firma, method get, también existe en karate. Es por eso que no debemos nosotros crear esta lógica. Y esa es la gracia de karate, usar estos pasos que ya son predefinidos en la librería o en el framework, mejor dicho, y simplemente invocarlos. Invocarlos, cambiar los argumentos, ¿cierto? O cambiar las validaciones acá. Y listo. ¿Ok? O sea, básicamente Karate ya tiene toda esa lógica de los diferentes pasos que nosotros podríamos utilizar en una prueba, en un escenario, para realizar una prueba de API, pero ya los tiene definidos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, method get ya existe, no tengo que definirlo. Y status 200 ya existe a nivel de lógica dentro de Karate, obviamente, de las clases. Entonces tampoco debo definirlo. Ahora, ¿qué no existe? Por ejemplo, valido que el status es 200. Si yo ejecuto esto, y lo voy a hacer ahora, me va a dar un error en este paso. ¿Ok? Veamos qué error nos da. Solamente para confirmar el punto. ¿Ok? Voy a esperar ahí que haga su compilación. Veamos qué ocurre. Mi PC es muy lento, perdón. Ahí comenzó. Si se fijaron, dio un error. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el error. Y acá incluso me aparece, ¿cierto?
Si bajo, acá me dice, veamos qué dice no step definition method, ¿cierto? Válido que, básicamente, ¿qué me está diciendo? No hay una definición de un método, que es lo que les comentaba, para este paso, ¿ok? Yo esto lo podría solucionar manualmente haciendo la construcción de este paso acá en alguna carpeta dentro de Java, ¿cierto? Pero no es la idea de usar Karate, o sea, para eso mejor no uso Karate y lo hago todo a mano. Y tendría que validar el get de forma manual, traer el objeto que trae la respuesta al get para ver si es 200, el status, etc. Entonces, un aspecto importante es que utilice las palabras y los métodos claves de Cucumber tal cual, perdón, de Karate tal cual están definidos, y ya los utilizamos en el curso. Ahora, si de repente por algún motivo ven este error, que generalmente se marca como amarillo, ¿vale? Porque no es un error de la prueba en sí, sino que es un error de la construcción de la prueba. Se suele marcar en amarillito acá. Vayan al fondo y probablemente van a tener algo como esto. Si aparece no step definition method, match found, bla bla bla, lo que ustedes hayan puesto, probablemente tienen mal escrito algún método propio de Karate, ¿ok? No sé, en vez de URL a lo mejor pusieron URLs o URL, no sé, no estoy inventando ya, ¿vale? Pero ojo ahí con eso. Nos vamos de nuevo acá. El diseño de la solución es muy complejo, no vamos a ver todas las partes porque se nos va la vida en esto, pero básicamente acá tenemos el core, ¿cierto? De API testing. Y si se fijan acá en la parte superior también tiene la parte de Web Browser Automation, que sería como esto, que este adaptador tanto para trabajar con WebDriver o con Playwright, ¿cierto? Con un Chrome Driver, por ejemplo, o un Gecko Driver en el caso de Mozilla, etcétera, están declarados como dentro del core de Karate, pero ojo con eso, yo no recomiendo utilizarlo porque es muy muy simple, a menos que sea una prueba extremadamente simple. Es más fácil directamente armar un proyecto que use Selenium o Playwright, ¿cierto? Y que sea un proyecto de automatización para la interfaz gráfica y tener esto como proyecto secundario. También puede estar dentro para lo que es de API, ¿vale? No, no han dado muchos buenos resultados esta mezcla de mundos en un mismo proyecto, o utilizar el core, las librerías internas de Karate para automatización web, a menos, como digo, que sean unas pruebas simples. Generalmente las pruebas complejas, ¿vale? Se suele ir por el otro lado, suele ir por un proyecto más robusto a nivel de interacción con el navegador, como podría ser un proyecto de Playwright, ¿vale? Entonces, ventajas de utilizar Karate, como ya vieron, hay muchas. Lenguaje Gherkin, que es este lenguaje con el que escribimos los features, es muy comprensible. Y la idea principalmente de este lenguaje que tenemos por acá es que básicamente cuando lo documentamos, por ejemplo, con alguna herramienta en un Jira, con un X-Ray, un Zephyr, etcétera, cualquier persona del equipo puede entender fácilmente, sin necesidad de ver la lógica de qué se trata la prueba. Está en inglés, pero son palabras bien simples de entender, ¿cierto? Por ejemplo, esta prueba, que es validación de un API de COVID GET, aunque el nombre es bien genérico, sabe qué se está haciendo en la prueba. Por ejemplo, yendo a una URL, utilizando un método GET y validando que el estatus de esta llamada sea 200. Súper simple, ¿cierto? Es más fácil de entender que si yo tuviese que mostrar, por ejemplo, métodos de Java que llamaran a Karate o llamaran a librerías de API REST, de ejecución, etcétera. Es mucho más complejo documentar ese tipo de pruebas, o pruebas automatizadas de ese estilo, ¿cierto? O incluso interfaz de usuario, que mostrar esto, que simplemente son palabras, ¿cierto? No hay lógica acá de por medio, simplemente declaraciones utilizando este DSL o este lenguaje común llamado Gherkin. Permite la automatización entonces de API y de interfaces de usuario, con un punto bien importante ahí a considerar: sintaxis sencilla. Si conocen los métodos o la llamada de los métodos, hay un montón de librerías, ¿cierto? Ahora uno pregunta en ChatGPT y te dice inmediato qué paso ocupar si es que tienes dudas con algún paso en concreto, pero es básicamente una sintaxis súper sencilla de ejecución
Y no tenemos que crear los métodos, eso es lo más simple. No tenemos que crear los métodos o la lógica de la prueba en sí. Integración fácil, ¿cierto? Ya lo hicimos con Maven y Gradle. Soporte completo para HTTP y JSON, aunque también ahí puedes utilizar XML. También pruebas en paralelo. Espero llegar en algún momento a esa parte. Vamos a utilizar los beneficios de Unit 5 para acelerar estas pruebas en paralelo. Y generación de informes detallados también muy simples. Pero también hay algunas desventajas. Vamos para allá. Limitación de funcionalidades con interfaz gráfica, creo que por eso lo hemos mencionado todo este rato, de que adicional a las de API se puede con interfaz gráfica, pero yo lo dejaría hasta ahí, ¿vale? Pueden hacer una prueba, los que han trabajado con Playwright, por ejemplo, Selenium, o Cypress, no sé lo que quieran, pueden hacer una prueba muy simple con Karate, pero se van a dar cuenta que es muy limitado. Complejidad de escenarios complejos, valga la redundancia, en proyectos grandes la gestión de pruebas puede volverse complicada y requerir esfuerzo adicional. Esto principalmente cuando el proyecto está desordenado, ¿ok? Cuando se crean features de forma desordenada o no se han creado pasos de prueba, porque también es posible que permitan alguna optimización mucho mayor o no se estén utilizando todas las características y las bondades de Karate de forma óptima, se puede hacer más complejo, ¿ok? Karate nos permite, por ejemplo, leer un JSON para tener un body request mucho más específico. Hay gente, hay proyectos, he visto proyectos donde los body requests los definen directamente en el feature y quedan unos features, o sea, queda esto gigante, de una forma muy desordenada y de una forma muy poco optimizable y reutilizable, ¿ok? Nosotros en el curso vamos a tratar de utilizar las mejores prácticas, pero si son desordenadas, si ocupan cosas que a lo mejor son más complejas de definir, acá, por ejemplo, estoy dando solo un ejemplo, no se extrañen que a medida que los proyectos crezcan se vuelvan más complejos de mantener, ¿vale? Bueno, lo de las pruebas de UI ya lo dejamos de lado. Dependencia WebDriver también para las pruebas de UI. Limitación de personalización. En algunos casos Karate puede requerir una personalización más avanzada, no directamente compatible con Karate. Por ejemplo, para pruebas muy complejas que requieren algunas particularidades muy específicas. Por ejemplo, para crear un token que se requiere para llamar a una prueba. Esa creación de token probablemente va a tener que ser ajustada eh, manualmente mediante una definición de pasos particulares. ¿Ok? Con esto me refiero a crear pasos manualmente. ¿Vale? Estoy dando un ejemplo. ¿Ok? Pero sí, puede ser. Y creo que con eso estamos. Sí. Vale, entonces en la siguiente clase nos vamos a adentrar ya en concreto en qué es Cucumber, porque hay mucho que hablar de por ahí para que quede claro a las personas que nunca han trabajado con esto. Cuando hablamos de Gherkin, cuando hablamos de Cucumber, cuando hablamos de Feature, todas estas terminologías, toda esta terminología nueva, para que les quede claro. Ahora, si lo tienen todo muy claro, tal vez la clase no sea necesario, pero siempre los invito a verla igual. Y nos vemos en la siguiente.